Voy a decir varias cosas que pues para mí sería fácil decir, pero que para algunos de ustedes pueden ser discordantes, o extrañas o no aceptadas. Y es que en general voy a hablar de una cierta perspectiva, voy a hablar de una perspectiva realista, que voy a considerar, es decir, propongo, postulo la existencia de un mundo físico externo a nosotros, independiente y previo a nuestras teorías, y considero que el objetivo de la física es conocer ese mundo, es el objetivo que nos tenemos bien. Todo lo que voy a decir va a depender fuertemente de esta forma de ver las cosas. Esta realidad, obviamente, es una realidad que desconocemos de mucho y consecuentemente le estamos tratando, le estamos averiguando, y bien puede suceder que a las conclusiones que lleguemos hoy tengamos que modificarlas mañana. Es una realidad que puede ser cambiante en el sentido de que estamos tratando de entenderla y bueno, la entendemos tanto como hemos podido, pero puede ser que podamos hacerlo mejor el día de mañana. De manera que hay que tomarlo con la debida sensibilidad. Si no estamos postulando un mundo rígido que existe, que está dado definitivamente para nosotros, sino que poco a poco vamos averiguando cómo es y vamos construyendo una imagen de él progresivamente con el avance de la física. Ese es el objetivo central que tiene nuestra física. En lo que hemos ido discutiendo a lo largo de estos seminarios, ha salido con insistencia el problema de la completez o de la completitud de la mecánica cuántica. Voy a decir completez, aunque sé que en buen castizo se dice completitud, pero aquí en México hablamos de completez. Se ha hablado de la completez o la incompletez de la mecánica cuántica. En ningún momento hemos planteado, nadie ha planteado duda alguna sobre la completez del aparato formal. La descripción formal se considera que es completa, consistente y se toma como buena. El problema de la completez se ha discutido en otro terreno, en el terreno de qué es lo que nos está diciendo la mecánica cuántica. Nos está diciendo todo lo que puede, todo lo que se podría decir. Está claro que está diciendo lo que puede decir, pero lo que puede decir, lo que dice, es todo lo que se podría decir respecto al mundo físico. De hecho, se han dado ya aquí, se han citado algunos ejemplos para mostrar ese sentimiento de incompletez. Por ejemplo, se mencionó el hecho de que en un experimento de las dos rendijas las partículas van cayendo, es decir, las manchitas luminosas van apareciendo desordenadamente en un orden caótico, y no tenemos capacidad de predecir cuál es el orden en que van cayendo, dónde va a caer el electrón que en este momento voy a lanzar. Otro ejemplo que se ha citado aquí sería el de las órbitas atómicas. Hay órbitas atómicas, la mecánica cuántica no conoce ese concepto. En la mecánica cuántica hay estados cuánticos, estados atómicos, pero no habla de las órbitas. Habla de los orbitales, un químico ya habla y maneja este tipo de términos, pero la mecánica, el aparato formal de la mecánica cuántica no lo hace. Después tendría esas aplicaciones, sobre todo entre los químicos, podemos predecir una vastedad enorme de fenómenos físicos con gran precisión, manejando este formalismo. De tal manera que la adecuación empírica del formalismo no tiene la menor duda. El problema está en la completez conceptual de ese formalismo. El hecho de que se ha aprendido en la práctica que la mecánica cuántica tiene una capacidad predictiva enorme y una alta precisión, además, la teoría física más precisa con que se cuenta es precisamente la teoría cuántica. La mecánica cuántica hace predicciones con 10, 12 signos, 12 lugares decimales, los hace. Y eso se comprueba experimentalmente y por la correspondencia es total entre teoría y experimento. De tal manera que es una altísima precisión. Comparen eso con lo que se haría un ingeniero que frecuentemente con el 2 o 3% pues se conforma hasta menos. Puede ser hasta el hecho un 10% más por aquello que pueda pasar. El hecho es que el formalismo cuántico condujo a una confianza amplia en su validación.
y ello a su vez condujo en la práctica, y es un hecho, condujo en la práctica a un pragmatismo sumamente extendido. De hecho, ese pragmatismo también tuvo sus consecuencias, porque condujo en, digamos, a la convicción de que siendo la teoría cuántica una teoría completa, una teoría acabada, cualquier duda al respecto, pronunciar cualquier duda al respecto, era mostrar incomprensión, mostrar que las cosas no andan bien con el individuo, no con la teoría. Y lo que resultó de ello fue que se aplacó la crítica. Durante muchos años, décadas enteras, se resultaba extraordinariamente complicado tratar de estudiar problemas fundamentales de la teoría crítica. Era peligroso hacerlo, podría ser incluso peligroso para la carrera del investigador, y eso fue. Hubo investigadores que fueron reprimidos por el hecho de que se dedicaban a estudiar ello. Otros investigadores fueron más listos y lo que hicieron fue guardar sus dudas. Hubo un buen número de investigadores que durante muchos años guardaron, o sea, absorbieron por resultar dudas algunas para dedicarse a los fundamentos de la teoría cuántica, y hasta que habían adquirido bastante estabilidad, suficiente nombre como para ser independientes, cuando comenzaron a revelar esas insatisfacciones. Un ejemplo típico de ello, y muy importante, es Bell. Yo me acuerdo que cuando comencé a leer los primeros trabajos de Bell, me molestaban un poquito las cosas, me gustaban las cosas con él, pero me daba yo cuenta que Bell quería decir cosas de más fondo, más críticas sobre la mecánica cuántica, pero nunca las decía. Se abstenía de ello, todo lo que hacía era simplemente presentar resultados matemáticos, sin ninguna crítica, sin una expresión de naturaleza, digamos, fundamentaria, meramente eran resultados matemáticos que iba obteniendo como ampliación de las cosas que se conocían. Hasta que finalmente Bell, ya mayor, se sintió en las condiciones de ser más explícito al respecto, y ahora es una de las mejores referencias que tenemos para las opiniones, más de fondo sobre qué es y qué no es la mecánica cuántica. Un ejemplo de ello muy bonito que tenemos en su libro. El mismo título del libro ya nos dice por dónde las cosas, lo decible y lo indecible en la mecánica cuántica. Y lo que está haciendo es eso, es ver que hay todo un terreno amplio que es indecible, es decir, que la mecánica cuántica simplemente se abstiene de mencionar. Bien. Bien, van a partir entonces de la observación de que la descripción formal de un fenómeno constituye un procedimiento teórico válido, pero no necesariamente nos da una información sobre el fenómeno subyacente. Es decir, obviamente describe buena parte del fenómeno, pero no necesariamente llega al fondo del fenómeno. Déjame dar un ejemplo para que veamos cómo podríamos entender esto. Me voy hacia la parte histórica, una parte ya muy vieja, pero que nos muestra esto como una descripción que es empíricamente validada, sin embargo no necesariamente refleja qué está sucediendo en el mundo físico. Me refiero a la vieja discusión en la época de Galileo sobre si la Tierra gira o no gira, si la Tierra se mueve o no se mueve. La conclusión a la que llegaba era que en efecto la descripción de una Tierra en movimiento permitía entender, permitía ver, era consistente con las observaciones. Los señores como Galileo y amigos dicen que la Tierra se mueve. Bueno, no es necesariamente que se mueva, simplemente el decir eso nos permite entender lo que vemos, pero no necesariamente se está moviendo la Tierra. Así se quedaron las cosas durante un buen rato. Creo que les queda claro de esto, de ejemplos de este tipo, que lo que importa no es que sea lograda hacer una descripción formal o cualitativamente correcta del fenómeno, resta profundizar en el significado ontológico de lo que se está analizando. Es decir, lo que se está diciendo tiene un sentido físico profundo. Ese es el sentido ontológico que quiero mencionar. Es decir, qué es lo que en la realidad, qué es lo que en la naturaleza realmente existe, qué es lo que hay ahí, qué es lo que está revelando nuestro conocimiento, cuáles son los
resortes que la naturaleza está empleando para llegar al resultado que estamos refiriendo o que estamos analizando formal o matemáticamente. Este proceso de análisis y de discusión de la situación física se puede hacer en diferentes niveles de descripción. Hay diferentes niveles de descripción. El más simple, el más sencillo, que es el que estoy mencionando, es el de esta simple explicación o formulación de lo que se observa, de tal manera que la descripción corresponda a los datos empíricos. Y hay una correspondencia entre lo que se está observando y lo que está diciendo en forma elemental, sin necesidad de analizar mucho más. Esa es la etapa más elemental de la física. La primera etapa de la física se dio prácticamente en todos los casos. Es así como fue surgiendo la física. Las primeras cosas que se hacían eran meramente una descripción de lo observado, sin emplear todavía un lenguaje muy acabado ni una profundización de los conceptos, pero sí eran descripciones que comenzaban a corresponder directamente a la observación, es decir, con validez empírica. Esta etapa es superada, y la física lo hace mucho, con la matematización de la física. La altísima matematización de la física ha permitido que en efecto se expresen la legalidad física que se va describiendo en términos formales altamente desarrollados y de alta precisión frecuentemente, que permiten formular teorías muy adecuadas, muy completas, pero que también son fundamentalmente descripciones de lo que se está observando. La mayoría de las teorías físicas importantes, un buen número de teorías físicas importantes, fundamentalmente lo que hacen es la descripción del fenómeno, aunque estén altamente matematizadas. Un ejemplo típico de esto y muy claro es la termodinámica. La termodinámica se construyó a partir de la observación directamente. Es un cúmulo enorme de resultados empíricos los que sirvieron para fundamentar la mecánica cuántica, la termodinámica. De hecho, primero surgió una ley, después surgió otra, etc. Y esas leyes han sido verificadas en una cantidad enorme de condiciones diferentes, de variedades, etc. De tal manera que podemos tener la seguridad de que las leyes de la termodinámica responden de cerca a la naturaleza, reflejan lo que está sucediendo en la naturaleza. Eso mismo hace que la teoría sea extraordinariamente poderosa, no solo poderosa, sino es difícil. Dejen ver con qué término empleo, se me fue la palabra en este momento. Son descripciones extraordinariamente con una gran fortaleza. No, que tiene una gran fortaleza. Podemos avanzar enormemente en el conocimiento de la física, y seguramente ese avanzar en el conocimiento de la física va a modificar muy poco o nada la termodinámica, porque la termodinámica está muy bien fundada en resultados empíricos. La podemos enriquecer. Podemos hacer un momento dado, se agregó la última ley, la tercera ley de la termodinámica, por ejemplo, cuando ya estaba construida. Puedes avanzar y construirla mejor, pero pensar que vamos a violar la conservación de la energía, por ejemplo, pues está muy difícil. No tenemos ningún derecho para pensar en ello en este momento. Son leyes muy bien fundadas, consecuentemente son teorías muy sólidas, y eso va a ser una característica general de las teorías fenomenológicas. Y un buen número de teorías de la física son teorías fenomenológicas. Bueno, de hecho, entre las teorías fenomenológicas que la física quiere incluir a la mecánica cuántica. Esas teorías, las teorías fenomenológicas, se elaboran a partir de la formulación matemática de la observación, es decir, extraer de la observación los principios fundamentales, lo que se consideran los elementos básicos, utilizar los elementos básicos para hacer una formulación matemática, elaborar la formulación matemática, pero apoyar directamente con esos fundamentos
que es inconfundente de la observación. Las dos teorías fundamentales de la mecánica cuántica, las dos emergieron directamente de la observación y se escribieron para corresponder con los hechos observados. Sus características lo saben ustedes cuando comienzan a estudiar Heisenberg. Heisenberg se basa en las transiciones atómicas, que es lo que está observándose. Tiene los datos sobre las transiciones y usa las transiciones atómicas con el objeto de hacer la descripción teórica, y de ahí sigue. Schrödinger parte de la observación del fenómeno ondulatorio. No sabe ni él ni nadie lo que es el fenómeno ondulatorio cuántico, pero hay un fenómeno ondulatorio que tiene una cierta longitud de onda, ya experimentalmente verificada, predicho por de Broglie, experimentalmente verificado que era correcta esa noción, y sin saber exactamente qué es la onda, hace la ecuación de ondas y vamos para adelante, y de ahí se sigue desarrollando la teoría. Son teorías fundadas directamente en el dato empírico, muy desarrolladas matemáticamente y muy sólidas. Por eso podemos estar seguros que la mecánica, eso explica mucho la estabilidad de la mecánica cuántica, aunque tengamos problemas y dudas que a cada rato se estén manifestando. Sin embargo, no se trata, nadie está poniendo en duda los principios de la mecánica cuántica. Se está manejando las consecuencias o lo que hay atrás de esos principios. Bien, entonces, sin embargo, pues a todo ello, las dudas se siguen manifestando. Ustedes podrían pensar, quienes no han tenido oportunidad de leer la literatura respectiva, podrán creer o sentir que es una exageración de mi parte, pero la manifestación de dudas respecto a la mecánica cuántica es algo muy extenso, muy, muy extenso. De hecho, desde que surgió la mecánica cuántica, empezaron a surgir esas dudas. Ustedes lo saben, se han hecho infinidad de congresos, se han hecho multitud de reuniones, se han escrito miles y miles de artículos tratando de entender qué es lo que dice la mecánica cuántica, discutiendo algunos conceptos de la mecánica cuántica, qué es lo que se ha diciendo aquí mismo, cómo está el problema de la medición, cómo está el problema de la completez, etcétera, etcétera, tratando, discutiendo un poco, y cada una de las personas que han, bueno, no cada una, muchas de las personas que han presentado esas dudas, lo han hecho de una forma muchísimo más atenida, no solo poniendo en duda algún problema, tratando de proponer alguna solución a la dificultad encontrada, proponiendo toda una interpretación de la mecánica cuántica. Entonces, la mecánica cuántica, nos encontramos, es una teoría sui generis, es una teoría muy bien formulada, una teoría que dispone de un muy sólido aparato matemático, un aparato formal, rígido, muy bien definido, muy bien establecido. Sin embargo, es una teoría que encuentra cada rato dudas e interpretaciones. En la actualidad, alguna vez hice un conteo y llegué a 15 diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica que están en discusión, no lo que se le ocurrió a un señor y lo dejó por ahí tirado, sino teorías, visiones alternas diferentes sobre la mecánica cuántica que están vivas, que están en discusión de una forma o en otra, que han sido propuestas como interpretaciones de la mecánica cuántica. Aquí el término interpretación de la mecánica cuántica debes entenderlo entonces como un intento de responder a la pregunta ¿qué está diciéndonos la mecánica cuántica atrás? Y si tenemos tantas interpretaciones, cosa que no sucede en ninguna otra teoría de la física, ni siquiera la relatividad, también la relatividad hay conclusiones de ese tipo, pero no tiene tantas, no hay tal variedad, tal riqueza de interpretaciones. Piense que hay 15 o más teorías cuánticas. ¿Cuál es la buena? ¿Cómo podríamos decir entre ellas cuál sí, cuál no? Bueno, mientras no tengamos mayor información, no conozcamos mejor lo que está sucediendo, no entendamos mejor qué es lo que nos falta, simplemente no podemos decir, no sabemos cuál es la buena, porque nos está faltando el elemento fundamental que nos permite saber cuál es la ontología de la mecánica cuántica, es decir, cuál es el mundo físico en que está apoyada la mecánica cuántica, qué resortes hay en el mundo físico que están conduciendo al formalismo de la mecánica cuántica. Mientras no hayamos logrado entender bien, conocer bien, identificar bien esta ontología cuántica, seguiremos con dudas, con problemas, con interpretaciones de la mecánica cuántica. En otras palabras,
el hecho de que existan una infinidad de interpretaciones, bueno, infinidad, una docena, un par, docena y media, 2 docenas de interpretaciones de la mecánica cuántica, lo que está diciéndonos es que simplemente es el resultado de que no existe una ontología cuántica. No conocemos el fondo físico de lo que es la teoría cuántica. Y esa es la tarea fundamental. Si lo que se desea es llegar a una solución de este problema, una solución de la interpretación de la mecánica cuántica, eso es equivalente a decir, hay que descubrir la ontología cuántica, hay que alcanzar una ontología cuántica. En el momento que llegamos a eso, entonces sí, automáticamente las cosas se ponen claras. Si sabemos cuál es el mundo físico estamos describiendo, cuál es la estructura de ese mundo físico, la estructura fundamental, lo que está aquí atrás, abajo, que está dando lugar al fenómeno cuántico, pues entonces eso mismo nos va a ir diciendo qué es lo que podemos interpretar y cómo podemos interpretar y cómo no. Bueno, decía que ya habíamos llegado a 2 niveles de descripción de la mecánica cuántica, el más elemental, generalmente la descripción directa, y luego la descripción ya más formalizada que dan las teorías físicas, y luego viene un tercer nivel, que es el que me estoy refiriendo en este momento. Un tercer nivel que, bueno, no son los únicos posibles, podemos hacer varias clasificaciones, pero podemos hablar aquí de un tercer nivel de descripción de la teoría cuántica. Y ya no es descripción de la mecánica cuántica, es ahora ya precisamente lo que estoy mencionando, es el nivel en que estamos preparados, estamos en condiciones de utilizar, de analizar profundamente el formalismo matemático, los mismos axiomas que estamos manejando para entender cuál es el sentido profundo de lo que nos están diciendo y tratar entonces de explicar la mecánica cuántica. Es decir, pasar de la descripción de lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, la mecánica cuántica, describiendo el mundo cuántico, a la explicación, a la comprensión del mundo físico. Eso es lo que significaría encontrar, determinar una ontología del mundo físico. Profesor, ¿sí? Perdón que lo interrumpa. Con respecto a su concepto de ontología cuántica, ¿cree usted que esa ontología cuántica va a estar basada completamente en la realidad física o también va a tener ciertas bases en el conocimiento? Y con base en eso, quiero contextualizar esta pregunta hay algunas personas que creen que lo más fundamental, que el conocimiento, o sea, la información, es mucho más fundamental que la realidad física y que ellos quieren, digamos, reescribir todo en términos de teoría de información. Sí, lo sé. En ese sentido, le pregunto cuál es su opinión con respecto a ese punto de vista de analizar todo con... Ya son muchas preguntas, sí, ciertamente que hay quienes que consideran que el conocimiento es más importante que la realidad. Yo dije que iba a hablar de una perspectiva realista. Estoy hablando desde una perspectiva realista. Si quiero ponerse en otro tipo de perspectiva, idealista, de ese tipo, etcétera, puede hacerlo, tiene libertad de hacerlo, pero no es lo mío. O sea, su ontología cuántica estaría construida... Obviamente, mi ontología cuántica, de acuerdo que sí, con lo que yo podría hacer, pues me saldría una teoría realista, seguramente, sí. Pero mira, la ontología cuántica estaría basada en todo. Estaría basada en nuestro conocimiento de la naturaleza, investigación de la naturaleza, el formalismo que tenemos, etcétera. Sería lo que extraemos finalmente del conjunto de cosas que hemos podido hacer para entender al mundo físico. ¿Con qué método? ¿Cómo va? Si es adivinando, usted lo puede hacer adivinándolo. Lo que importa es llegar a esa realidad. Normalmente se llega a esa realidad investigando el sistema físico y dándole vueltas a las cosas. Ahora, se le han dado ya la vuelta al formalismo, a la mecánica cuántica de muy diversas formas. Cada investigador que propone una nueva interpretación le está dando una nueva vuelta al formalismo. Está claro que el formalismo, como está, no es suficiente para conducirnos a la solución de este problema. No ha sido suficiente en 80 años. Las discusiones son permanentes. Hace 80 años estamos discutiendo y se sigue discutiendo. Y consecuentemente, si 80 años de discusión de tanta gente tan preparada, tan conocedora, no han logrado elucidar el problema, significa que el problema está ahí, está sin resolverse, hay que estar vivo, hay que resolverlo. Esto, bueno, yo lo identifico siendo lo que pasa es que nos falta entender, nos falta algún elemento
nos faltan elementos, no sé cuántos, nos faltan elementos para entender cuál es la ontología cuántica. Ahora, ¿cómo llegamos a ello? No lo sé. No sé cómo va a llegar a ello, no sé cuál va a ser tampoco. Pero está claro que llegar a ella significa un análisis profundo, físico, del significado de los axiomas, de los resultados, de las propiedades de los sistemas cuánticos. Es de ese análisis donde se puede extraer, es algo creativo, no lo podemos deducir, lo tenemos que inferir a partir del conocimiento, de exploraciones, etc. Y obviamente requiere una etapa altamente constructiva, altamente creativa para llegar a ello. No está escrito ya en el formalismo cuántico, está subyaciendo el formalismo cuántico. Y eso es lo que hay que encontrar. Hay que encontrar qué está abajo, qué subyace abajo de ese formalismo cuántico. Eso es lo que tenemos que encontrar. Miren, para que sea, bueno, decía, esas teorías, las teorías físicas más complejas, no sé si no contestaron otra pregunta, ¿verdad? Es que iba relacionado a esa perspectiva o sea, basarse en esta perspectiva de que la información es más fundamental abre pie a que parte de la ontología esta cuántica esté un poco fuera de la realidad física. Sí, bueno, en la actualidad, desgraciadamente, este asunto de la información se ha ido por un camino malo. Se ha ido un camino en donde se ha perdido la realidad. En la actualidad, ya lo dicen, hay artículos que lo dicen, no hay electrones, no hay fotones, lo que hay son cuantos de información. Se está sustituyendo a la materia por cuantos de información, por ese tipo, obviamente ese no es el camino. La teoría de la información puede ir más lejos, pero mientras se siga manejando la información como un sustituto de la materia, ya vamos mal. La información es un elemento que comporta energía, etcétera, creado por la materia. Lo que hay que entender es cómo la materia creó esa información, no como la información crea la materia, que es lo que nos quieren decir. Perdón, nada más sobre esta información, creo que un par de buenas preguntas que hacerle a alguien que tiene esta postura de la información es preguntar la información de quién sobre qué. Entonces, sí, es una cosa muy abstracta. Si quieren hablar de esta información a nivel fundamental, ¿en qué sentido es información si no es sobre algo y información que posee alguien? Algo así también dijo de Broglie hace muchos años, cuando las famosas ondas de Broglie. Digo, y él te lo dijo de Broglie. Ahora me salen con las ondas estas, se acaba, no hay electrones. Y resulta que toda la física no hay electrones, lo que son ondas. Es lo mismo, una cosa similar de tipo, una sucesión de un elemento por otro, llevando a las situaciones que son francamente idealistas. Bueno, entonces lo que implica de todo lo que se extrae, lo que estaba diciendo es que la etapa esta mayor, última de la física, cuando se sale ya del terreno de lo fenomenológico, es esta en que nos permite explicar en su naturaleza intrínseca el fenómeno físico. Déjenme dar un par de ejemplos históricos, porque ya mencioné uno, pero regreso a él para tratar de aclarar esta idea que trato de proporcionar. Pensemos en la teoría de Ptolomeo. La teoría de Ptolomeo vivió exitosamente 1000 años, y durante esos 1000 años estuvo trabajando estupendamente bien, porque permitía predecir los fenómenos celestes con gran precisión. Entonces no fue eso lo que la hizo fallar. ¿Por qué se sustituyó la teoría de Ptolomeo por la mecánica newtoniana? Porque la mecánica newtoniana estaba ya integrada a un cuerpo teórico y explicaba las cosas, explicaba lo que Ptolomeo trataba de explicar, pero desde una perspectiva mucho más general, más sólida, etc. Era parte ya de una teoría que era capaz de explicar a la naturaleza, y consecuentemente se le sustituyó. La teoría de la relatividad es otro ejemplo de ello, y donde también pasa lo mismo. La teoría de la relatividad no surgió por una crisis en la física, ni mucho menos. Surgió de manera totalmente inesperada. De repente se le ocurrió al señor y comenzó a hablar. Y tanto así que durante un buen número de años ni quien se refiriera a la teoría de la relatividad, la teoría especial de la relatividad. Era solamente Planck, el único que le hacía caso a Einstein era Planck.
la teoría general de la relatividad tampoco emerge de una crisis, emerge de una crisis para Einstein. Él es el que tiene el problema de que efectivamente la teoría de la especial es demasiado especial, tiene que generalizarse. Pero lo que le preocupa fundamentalmente es otra cosa, es el hecho de la teoría de la gravitación de Newton, es una teoría no local. Y la física, normalmente, la física clásica, no acepta los fenómenos no locales. Las fuerzas, antes de ir por los campos, las fuerzas eran por contacto. Ya con los campos es por contacto con el campo, pero se propaga el efecto a través del campo, pero es por contacto con el campo, pues. Pero digamos, o es campal la interacción o es por contacto, pero no hay acciones a distancia. Una acción a distancia es algo mágico, es lo que efectivamente los magos, los brujos, etc., consideran por todos lados. La magia está basada mucho en los fenómenos no locales, pero la física no. La física procura eliminarla. Y el resultado para Einstein, el hecho de que la teoría de la gravitación de Newton implicara un efecto local, no local, instantáneo del Sol sobre la Tierra, le pareció inaceptable y había que buscar una solución de ello. Pero no solo ello, sino además la fuerza de gravitación de Newton es una fuerza enteramente hechiza. Se le agrega un aparato matemático, la mecánica cuántica, se le mete ahí como un parche, que además te mete esta fuerza 1 entre r cuadrada, y etcétera, etcétera, con el objeto de que la teoría describa las órbitas que Kepler había encontrado, es decir, ad hoc. Es una teoría hecha ad hoc y es un parche en la teoría. Entonces, una teoría parchada, ad hoc, y además con un resultado no local, es algo profundamente satisfactorio en la mente de Einstein, y se pone a trabajar para tratar de resolver ese problema. Y nos termina con la teoría de la relatividad, que en efecto explica la gravitación sin parches y sin resultados no locales, etc. Bueno, entonces nos encontramos, bueno, yo creo que ya debo de pararle para poder hablar de otras cosas. Voy a ser muy breve. Nos encontramos entonces con que la mecánica cuántica, al menos para un buen número de gentes, nos deja con un buen número de problemas no resueltos, a los que no tenemos una solución, sino que tenemos toda una variedad de respuestas. Consulten ustedes un autor u otro y encontrarán ustedes una variedad de respuestas. Les voy a mencionar algunos de los problemas que para mí existen, son los que yo, son algunos de los que yo mencionaría, pues se puede agrandar la lista, pero son algunos de los que localizo. El indeterminismo cuántico, que es para mí un sistema indeterminista, un sistema que el determinismo no es un fenómeno físico, es un fenómeno, puede ser matemático, pero si hay un indeterminismo, debe haber una causa atrás de él. Entonces hay allí un problema importante. La causalidad, que es, el caso de la causalidad cuántica, mínimamente el colapso, pero en general hay una serie de elementos causales dentro de la mecánica cuántica, no solo el colapso. Luego la no localidad cuántica, lo que acabo de mencionar, en general la no localidad es algo que los físicos no están dispuestos a aceptar, salvo en la actualidad, en la mecánica cuántica. El entrelazamiento, el entrelazado. El entrelazado no es un problema en sí mismo, pero es una descripción problemática. Es decir, ¿cómo nos está describiendo las correlaciones, o por qué está describiendo la mecánica cuántica las correlaciones en términos tan extraños como el entrelazado, que da lugar a toda una serie de problemas matemáticos importantes? Bueno, incluso nos conduce a las desigualdades de Bethe. El realismo o no realismo, luego el antirrealismo de la mecánica cuántica. Por fin, queremos tener una visión realista, o una no realista, o una antirrealista. Las tres las encontramos en la literatura, cada quien escoge la que más le gusta. La subjetividad, la introducción del observador, para muchos implica la oportunidad de introducir la mente del observador. Visuras hay un buen número de, incluso grandes figuras de la física, que introducen la mente del observador dentro de la mecánica cuántica. No solo introducen al observador, al aparato del observador, sino incluso la mente misma del observador. Durante muchos años, un buen número de físicos estuvieron estudiando, y yo creo que ya no, espero que ya no, el problema de la mecánica cuántica y la conciencia. La conciencia y la mecánica cuántica, ahí está la subjetividad. Pero ustedes los encuentran artículos publicados. Todavía hay gente que trabaja, no mucha, pero hay sobre todo un físico que se apellida Stapp,
Está, sí, sí. Y él sigue Sí, publicando, filósofo, escribiendo y, sí, sí, digamos, hay un... Pero él siempre lo ha hecho. Sí, pero él continúa y todo, bueno. Sí, me gusta eso. Bueno, incluso Penrose tiene este artículo con Hameroff. Penrose también anda en esas direcciones, también Penrose, sí, también. La carencia de imágenes físicas. Se nos prohíbe hacernos imágenes físicas. Bueno, un ejemplo es del átomo. Nosotros hablamos de las órbitas, hablamos de los niveles energéticos, pero no hablamos de órbitas, no tenemos ni idea de qué está pasando. No tenemos la posibilidad de hacernos una imagen del átomo. El átomo es algo que sucede en el espacio de Hilbert, y así, y no más pasamos de ahí. Eso pues es obviamente una limitación que no necesariamente tendría que existir. Si una teoría de otro tipo, que tuviera una base más sólida física, muy probablemente tendría imágenes. De hecho, los físicos, tantos miles, que trabajan buscando órbitas y buscando trayectorias, buscan también órbitas. O sea, buscan ya tener imágenes físicas, imágenes del mundo cuántico. O en sí, la completez misma, que es lo que nos hemos estado discutiendo aquí, el problema de la completez formal, informal, ¿no? Conceptual, la mecánica cuántica. Pero este tipo de problemas que son reconocidos por todo el mundo, podemos añadir una serie de preguntas que también son realmente interesantes y que no tienen respuesta en la mecánica cuántica. Yo aquí hago dos. ¿Por qué la regla de Born? ¿De dónde sale la regla de Born? Es un postulado, pero ¿por qué? ¿Por qué la empresa obedece a la regla de Born? Nadie lo sabe, nadie, no hay ninguna derivación de la regla de Born. ¿Por qué el principio de exclusión? ¿Por qué? El principio de exclusión cae así del cielo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que físicamente significa? ¿Cuál es el fondo físico del principio de exclusión? Nadie lo sabe. Es un postulado y ya, estamos contentos con él. Como vemos, hay una serie de problemas importantes de naturaleza cualitativa vinculados con la falta de una respuesta a la pregunta ¿cuál es la ontología de la mecánica cuántica? Esa yo creo que es la tarea central de la mecánica cuántica. Descubrir, construir su ontología. Ok, yo con eso termino. Ya fue mucho tiempo. Le agradecemos a todos. Yo les quería hacer una pregunta. No, pero dale chance. Bueno, okay. ¿Alguien más tiene por ahí preguntas? A ver, preguntas. Hagan preguntas. Yo dije cosas que son difíciles que ustedes oyen, así que mejor hagan preguntas. Ya no saben qué preguntar. Bueno, pues en lo que se animan yo le por ejemplo, usted le planteó la situación de buscar esa ontología sería como haciendo la analogía de Einstein explica la fuerza de gravedad como una dinámica del espacio. Va a fondo. ¿Usted diría que una manera de resolver este problema sería como encontrar un mecanismo físico que explique la coherencia cuántica entre los objetos? O sea, ¿Coherencia cuántica? Sí, esa capacidad de interferir y que las fases Bueno, contribuyan. ese es uno de los problemas. Que a alguien se le ocurra una manera de explicar cómo ocurre eso, o sea, cómo es que las cosas son cuánticas, que hubiese un mecanismo detrás de eso. Que no solo se diga, las cosas interfieren porque sí, o sea, pues son cuánticas ya. No, sea más general. No es la coherencia cuántica, hay coherencia cuántica también, no solo coherencia. Es ¿por qué la mecánica cuántica? ¿Por qué la mecánica cuántica? ¿Qué hay atrás de la mecánica cuántica? ¿Qué hay atrás del fenómeno cuántico? ¿Cuál es la causa final del fenómeno cuántico? Esa es la pregunta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues nosotros proponemos una solución de este problema, pero es nuestra propuesta. Si es la buena o no es tu problema, pero se puede seguramente resolver, se puede abordar el problema. Se puede, lo importante es, lo que decía hace rato, se ha incluso negado, se ha hecho un esfuerzo para impedir que se haga ese tipo de estudios, se ha negado el interés, la conveniencia de estudiar la teoría fundamental de la mecánica cuántica, los principios de la mecánica cuántica. Se ha abierto afortunadamente en los últimos años el espectro con el teorema de Bell. El teorema de Bell fue esa dirección, pero se ha abierto en la dirección
del teorema de Bell. Bueno, eso ya es una ganancia, pero hay muchos otros problemas pendientes que resolver. Pero en fin, ya con la física que está haciendo, los estudios que están haciendo con el teorema de Bell, y ahora como tiene interés técnico, científico y económico, hay muchísimo trabajo al respecto. Entonces, con eso, pues sí se han abierto los ojos hacia los problemas fundamentales, los problemas del principio de la mecánica cuántica, pero muy limitadamente. Trate usted de publicar un artículo de este tema en Review, Physical Review, verá lo que le contestan. Physical Review es una revista seria, no se dedica a esas cosas. Sigue todavía con esa línea, tranquilamente. Bueno, al parecer hay como varios problemas donde con la teoría podemos como describir un fenómeno, pero no podemos determinar algo por completo. ¿Piensa que en algún momento se pueda llegar a dar una descripción completa? A lo mejor usted decía el término determinista es un poco mucho, pero que sea más completo. Einstein pensaba que la teoría final debe ser determinista, insistió siempre en ello. Pero pues eso es un buen deseo de él, pero no necesariamente tiene que ser determinista. Las teorías estadísticas son suficientemente sólidas para mostrarnos que hay muchos fenómenos que se tienen que describir estadísticamente. Entonces, el determinismo no es una necesidad. Tiene que ser causal, tiene que ser objetiva, tiene que ser realista, etc. Pero pues, determinista o no es otro problema. Ahora, si se va a poder o no hacer, hasta el momento la física ha avanzado en esa dirección. Lo ha podido hacer, lo ha hecho. Por ejemplo, la termodinámica finalmente inventó la física estadística. La física estadística explica la termodinámica. Pues ahí está la explicación de la termodinámica. O sea, la termodinámica describe, pero la teoría estadística describe. Pues digo, explica. ¿De acuerdo? Y entonces las cosas se van completando. Bueno, necesitamos el equivalente de una mecánica, de una teoría estadística para la mecánica cuántica. Necesitamos pasar a ese nivel. ¿De acuerdo? Es lo que necesitaríamos hacer. Por cierto, que esa es una afirmación que hizo el mismo Einstein, que la teoría fundamental de la mecánica cuántica que algún día se va a hacer, deberá ser a la mecánica cuántica lo que la teoría estadística es a la termodinámica. Algo así dijo. Dos comentarios cortos. Uno, yo creo que nadie sabe tampoco por qué F es igual a M por A o por qué las ecuaciones de Maxwell. Entonces, en ese sentido, tu pregunta de por qué el principio de exclusión o por qué la regla de Bohr, creo que quedan como en la misma categoría, es decir, en algún sentido son igualmente fenomenológicas. Sí, toda la ciencia fenomenológica, en última instancia toda la ciencia fenomenológica, pero va profundizando, hay niveles de profundización. ¿Sí? La electrónica ha llegado a un cierto nivel que va mucho más allá de lo que directamente observamos. Ya incluso hay no observables en la electrodinámica, como el campo, la noción de campo electromagnético, que es una cantidad que propone que existe, que es objetiva, que está ahí, pero que no es observable. Y es un paso enorme hacia adelante. Ahora, que se puede ir más. Sí. En la actualidad, pues este hombre, ¿cómo se llama este físico del premio Nobel, que propone que todas las leyes conocidas de la física son emergentes? Yo estaría de acuerdo con él. En última instancia, todos los conocimientos que conocemos de la física son emergentes, ¿sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero son niveles que van profundizando. La otra parte es cuando podemos decir que la polarización del campo electromagnético, en este sentido creo que correspondería a lo que describes como un aspecto de la realidad física, es algo que podemos medir con polarizadores. Ahora, sabemos que para campos magnéticos muy tenues, cuando tenemos parejas de eso que llamamos fotones, esos tienen todas las polarizaciones o no tienen ninguna, en estados enredados. Y las correlaciones entre ellos, solamente podemos aludir a ellos con el lenguaje matemático actual, diciendo que o no existen o existen todas de alguna manera. Entonces tengo la sensación, por lo menos en mi cabeza, eso me confunde sobre qué es la realidad. ¿Sí? Yo siento que eso me cuestiona qué es eso que llamamos realidad. Sí, pero ya estás en el terreno interpretativo. Ya no estás, sí, ya estás interpretando.
esa descripción me permite saber si existe o no existe, etc. Sí, en efecto, un estado enredado es un estado tal que caracteriza al estado completo, pero no caracteriza el estado de los elementos que contiene. Está bien, esto es la casa de la mecánica cuántica actual. La mecánica cuántica nos da esa descripción, es una descripción. Pero dice más, los experimentos dicen, en la interpretación de la mecánica cuántica actual, que no tiene ninguna polarización, no es que no la conocemos, que no tiene ninguna o tiene todas, o sea, es más, no es que no diga nada. Dice, no importa en qué base midas, siempre vas a encontrar a dos fotones polarizados igualmente, y tú eliges, y si tiene una no tiene la otra, y tú puedes elegir cualquiera. Porque tu polarizador elige polarizaciones, estás haciendo ya un experimento que elige polarizaciones, entonces estás ahí introduciendo más información de la que originalmente había, cuando no hay polarizador. Entonces hay que tener cuidado con la interpretación, el punto es delicado, estoy de acuerdo. El problema de los estados enredados es un problema complicado, pero en última instancia podemos conocer, incluso en la física clásica, de muchas situaciones en que conocemos el todo sin conocer las partes. Las partes pueden estar en muy diferentes estados. Y conociendo todo, describiendo cómo está el todo, no sabemos cómo están sus partes. Eso no es una cosa imaginaria, sino es una cosa perfectamente natural. Eso significa que la descripción no es completa. Es todo lo que implica. O sea, la mecánica cuántica no está haciendo una descripción completa del sistema, entonces no sabemos cuál es el estado real de las partes del sistema. Yo diría que es esa la solución. Pero no sabemos cómo va a ser. Entonces aquí es muy difícil averiguar en este momento, sin caer de bruces en el formalismo que ya estamos manejando, ¿no? Pero necesariamente tiene que existir el estado de las partes del sistema. No necesariamente. No, una rueda tiene que estar quieta, puede estar dando vueltas. Entonces no puedes decir cuál está la orientación de un eje, la orientación de un radio. Está dando vueltas. Pues no necesariamente. Puede haber todo. Pero hay teoremas que muestran que uno no puede tener una descripción completa de todas las polarizaciones. Dentro de la descripción actual de la mecánica cuántica, dentro de la descripción, estamos dentro de este aparato. Es el problema. Si una vez que salgamos de ese aparato, que vamos más adelante, no sé qué va a pasar. Es decir, estoy de acuerdo, son otras cosas que hoy conocemos, pero son las cosas que hoy sabemos. ¿Será la última palabra? A ver, aquí de los dos. Sí, yo nada más quisiera precisar algo respecto a lo que se ha comentado en esta sesión y un poco en la anterior, de que, por ejemplo, la mecánica de Newton y las leyes gravitatorias, las expresiones de 1 entre R cuadrada para la fuerza y de fuerza igual a masa por aceleración, pues claramente pueden salir de la relatividad general. Solamente comento eso, nada más tomando las ecuaciones de campo de Einstein, la ecuación de la geodésica, y ahí salen esas ecuaciones. Bueno, pero la pregunta es de dónde salen las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones, ahora esa es otra pregunta, ¿de dónde salen las ecuaciones de Einstein? Pero al menos la mecánica clásica sale directo de las ecuaciones de campo de Einstein. Nada más eso quisiera precisar antes de que volvamos a Estamos caer. tomando como buena la mecánica newtoniana. Estamos tomando como una descripción realmente importante, profunda de la naturaleza. No será la última palabra, pero es ya una descripción bastante profunda que nos permite entender muchas cosas de lo que sucede en el mundo. Pero a mi vez yo creo que ya está totalmente fundamentada desde la relatividad. No es algo así como que está como postulado y está abierto todavía, como el caso de la mecánica cuántica. No. Viene claramente de relatividad y principios de relatividad general, y se pueden hacer todas las cuentas y se reproduce la mecánica clásica sin problema. Nada más eso. Sigue siendo un parche dentro de la teoría de Newton. Independientemente de que la relatividad pueda conducir ese parche, es otra cosa. Dentro de la teoría de Newton es un parche. Se mete, miren, la teoría de Newton no dice cuál es la forma de las fuerzas. La fuerza puede tener cualquier forma. No hay ninguna teoría de las fuerzas en la teoría mecánica de Newton. Y en particular, más bien aprovecha eso para introducir dentro de esa mecánica la fuerza interplanetaria que conduce a las órbitas de Kepler, cosa perfectamente legítima y correcta. Hizo muy bien Newton hacerlo así, pero es un parche metido en su teoría. Él inventó la fuerza, podría haber sido otra fuerza. Y es más, hubo discusiones al respecto, si esa era la fuerza correcta o no, y quiénes la habían descubierto y quiénes no. Todo se discutió en aquellas épocas. Pero aquí... Bueno, digamos que como que yo entiendo que la moraleja, digamos, de
esta plática es que de lo que padece la mecánica cuántica es de una falta de comprensión del significado ontológico, ¿no? Pero ¿no cree usted que también otras áreas de la física padecen de esa comprensión? O sea, incluso desde el punto de vista clásico, ¿no? O sea, digo, hasta ahora yo no he encontrado ninguna descripción totalmente satisfactoria, por ejemplo, de conceptos como fuerza, masa, campos, temperatura, energía, incluso materia, ¿no? Sí, se puede llevar eso. Bueno, es lo que hacía Mach. Mach criticó toda la mecánica clásica en función de eso. Se puso a analizar y estaba mal, la fuerza estaba mal definida, la selección estaba mal definida, la masa estaba mal definida, es exactamente eso, ¿sí? ¿Y por qué cree que sea que como que lo que salta más, lo que nos hace saltar más es en la mecánica cuántica y no...? Por la magnitud del problema. La magnitud enorme del problema, es lo que se va a romper esto. La magnitud enorme del problema, tenemos una cantidad. Llevamos 80 años discutiendo qué dice la mecánica cuántica, por esa razón. Hay que responder esa pregunta. Pero yo creo que incluso también es, o sea, yo creo que también nos tendríamos que ir a cosas incluso más fundamentales, ¿no? O sea, Sí. para poder tratar de agarrar esa comprensión. Porque no es como que sean problemas separados, pues. ¿Cuáles? O sea, entender la mecánica cuántica y entender bien de fondo la mecánica clásica. Pues. No sé si tenemos que resolver todos los problemas del mundo para resolver los problemas de Egipto. No sé. Si se pone atención a los problemas locales, se puede avanzar en ellos, aunque haya relaciones con los otros, ¿sí? En última instancia, en el fondo, tiene usted razón. Tenemos que construir con una cantidad enorme de cosas. Bueno, eso es lo que harán los nietos, los bisnietos, etcétera, en el futuro. No estaría nuestra, pues no podemos hacerlo. Pero hagámoslo por pasos. La mecánica cuántica tiene problemas severos, no resueltos. Reconocer ese hecho y avanzar en esa dirección. Y ya eso es un paso enorme. Repito, no fue reconocido durante 30, 40 años. Fue incluso prohibido hacerlo. Bueno, entonces, dar ese paso ya significa mucho. Y nos liberará seguramente de muchos problemas. ¿Por qué Bohr y Einstein se mantuvieron durante 30 años discutiendo sin llegar a nada? ¿Por qué? Pues porque el problema es muy complicado, pero está ahí el problema. Ahí está. Desde el principio empezaron a discutir y no se han acabado las discusiones, ¿no? Sí, no dudo que es un problema muy grande, por eso estamos aquí. Es un problema abierto. Entonces, lo que se voy a decir es reconozcámoslo y tratemos en consecuencia. Es decir, aceptemos que es un problema que requiere trabajo, que hay que dedicarse a él y que seguramente la solución de ese problema permitirá avanzar muchísimo a la física, pero muchísimo. Cuando se haya entendido en última instancia qué es la teoría cuántica, seguramente aparecerá un montonal de nuevos conocimientos. Seguramente será uno de los grandes pasos, digamos, como fue cuando Maxwell lanza la teoría electromagnética, el paso, todo el espacio que abrió, el espacio teórico que abrió con eso. Es una cosa de este tipo. Va a haber un cambio cualitativo en lo que sabemos hacer, hacerlo. Esto es nada más. estoy proponiendo. No, mi propuesta era al revés, o sea, que yo creo que es que si queremos aspirar a resolver este problema, o sea, tenemos que hacer una revisión todavía más de fondo de Ya no la estoy tan física. seguro de que sea necesario. Si es necesario, que trata de hacerse. Será cuando vayan luchando, ¿sí? Lo que dirán que hay que hacer, ¿sí? Yo nada más un comentario para reiterar algo que dije hace un par de meses cuando me tocó presentar, y es que de la lista de problemas que mencionó, yo creo que estos se pueden separar en dos grupos. Entonces, de un lado yo pondría a la no localidad, el indeterminismo, la ausencia de trayectorias, etc. Y eso los clasificaría como problemas que tienen que ver con aspectos de la mecánica cuántica que van en contra de nuestra intuición, de nuestros deseos, de cómo quisiéramos que sea el mundo. Cosas de ese tipo, ¿no? Pero son cosas, digamos, bien puede ser que el mundo es indeterminista, pero nos gustaría que sea determinista, nos gustaría que sea local, etc. ¿No? Son problemas que tienen que ver con un choque entre aspectos de la mecánica cuántica y nuestro sentido común. Y por el otro lado pondría a uno solo de los problemas que mencionó, que es el de la subjetividad. Y porque creo que tiene que ver directamente con el problema de la medición, y no tiene que ver con un conflicto entre la mecánica cuántica y nuestras intuiciones, sino que más bien señala que el formalismo cuántico es un formalismo que es ambiguo,
que no no sabemos realmente cómo usar el formalismo, ¿no? Y creo que estamos aquí y llevamos 80 años discutiendo la mecánica cuántica solamente por este otro asunto. Porque seguimos con un formalismo que es ambiguo, que no sabemos cómo aplicarlo en todos los sentidos, ¿no? Entonces bien puede ser que no sabemos de dónde viene F igual a M por A, igual que no sabemos de dónde viene Schrödinger, la ecuación de Schrödinger, pero lo que diferencia a la mecánica cuántica del resto de teorías es este asunto del problema de la medición. Bueno, llevando al final, podría estar yo de acuerdo con eso, pero la complacencia con el indeterminismo, la complacencia con la no localidad, ya no es tan ajena al aparato actual de la mecánica cuántica. Es decir, ese es un problema ya más psicológico, pero esa complacencia significa que tenemos una visión del mundo físico que pues no sé qué tan correcta sea, ese punto. Sí, de acuerdo, pero me parece que lo que necesitamos es resolver el problema de la medición. Y si al resolverlo, encontramos una teoría que es determinista y local, qué maravilla, pero si no, ni modo, no va a haber de otra. Pero ahora, finalmente vamos a tener un formalismo que es tan satisfactorio como, por ejemplo, la relatividad general. Podremos entender o no qué es el espacio-tiempo, pero esas discusiones están a otro nivel completamente, las discusiones de fundamentos de relatividad general están a otro nivel que las discusiones de fundamentos de mecánica cuántica, y me parece que es solamente por el problema de la medición, no por el indeterminismo, no por la no localidad, etc. No sé si sea solamente, pero sí estoy de acuerdo en que el núcleo del problema se puede localizar ahí, eso sí, podría yo ponerlo, pero no estoy tan seguro que sea lo único. Pero, perdón, no, o sea, yo no digo que los otros no sean problemas interesantes, pero nomás creo que son de otra naturaleza. No, que tienen un sentido profundo, pues que tienen una razón de ser profunda. Sí, a mí me gustaría preguntarle, usted nos pidió que por principio su plática iba a versar, bueno, aceptando el principio de que usted es alguien realista y que está postulando entonces una realidad independiente de nuestro conocimiento. Yo quisiera entonces preguntar, una pregunta quizás más de orden filosófica, ¿qué está entendiendo usted por realidad? Porque no es lo mismo decir que por principio admito que hay una realidad independiente de mí, a decir que por conclusión llego a que hay una realidad independiente de mí. Y eso depende mucho de cómo estoy yo circunscribiendo en términos teóricos qué es realidad, a qué me refiero, cuál es mi referente respecto de esa palabra. Sí, dije que lo presentaba postulada, que él tomaba como postulado la existencia de esa realidad, es decir, que haya una existencia de un mundo material objetivo fuera de mí, que es independiente de mis teorías, que es el que trato de entender. Es a nivel en que me coloqué. Si nos ponemos a hacer todo un estudio filosófico de esto, ¿qué sabe lo que significa? Alrededor del concepto de realidad existen volúmenes completos de discusión entre los filósofos, no vamos a meter en un lío, además no soy experto en el tema, pero por el momento lo que hice fue simplemente tomar una posición pragmática, en el sentido de postulo la existencia de un mundo ajeno a mí, externo a mí, que es lo que estoy estudiando, es mi objeto de estudio. No estoy usando ficciones, sino una realidad que está ahí, y eso es a lo que me estoy refiriendo. Y bueno, creo que tiene relevancia la pregunta porque si este mundo que está postulando es de orden material y usted está diciendo que es ajeno a mí, quiere significar entonces que el mí, entendido esto como un aparato cognitivo, no es igualmente material. No quiero decir eso, no. Es ajeno, es externo a mí, yo no soy independiente de ese mundo, yo nunca dije eso. Soy parte de ese mundo, simplemente. Pero este mundo existe ahí con sus leyes, con su legalidad, que no depende de lo que yo estudio ni de lo que es mis teorías, sino que mis teorías van a tratar de reflejarlo a él. Es todo. Sí, ok, y de nuevo repito, y creo que es interesante porque si entonces yo no soy, o sea, es externo a mí, pero no soy ajeno a él, dependiendo del concepto de realidad que tenemos, entonces tiene mucho sentido decir que, o sea, más bien cobran mucho sentido los problemas teóricos de la mecánica cuántica, fundamentos de la mecánica cuántica, como los de los problemas del observador, de la observación, sí, etc. Porque si digo que yo soy dependiente, bueno, estamos correlacionados ese mundo y yo, y somos igualmente reales, aún a pesar de que yo no estuviera, pues entonces al momento en que yo describa esa realidad es evidente que todavía va a haber una perturbación de los sistemas cuánticos, etc., porque soy igualmente real. Por eso la pregunta por la realidad como postulado es... Es todo, no quiero decir más que eso. Luis, tú mencionas esto, tú dices, hay esta idea de no localidad y de azar intrínseco
está permeando en la filosofía, pero es más que eso es tecnología actual. O sea, se generan números al azar de la más alta calidad midiendo esto, y se transmite información totalmente segura entre dos observadores totalmente separados, no locales, decidiendo qué propiedad va a existir en el momento de medir y qué propiedad no va a existir. Entonces todo esto, o sea, en el contexto de las parejas de fotones, la realidad parece ser contextual, o sea, depende de lo que el observador decide medir. Y eso es la tecnología que se usa para hacer encripción cuántica. O sea, entiendo que como todo el discurso está basado en interpretaciones, no hay un discurso independiente de la interpretación, ni hay un experimento independiente de la interpretación. Pero en este momento la tecnología que se usa para tener seguridad entre computadoras está basada en el hecho de que la realidad de la polarización de un fotón solo existe cuando decido medirla y antes no. Entonces, en ese sentido, esto que se menciona acá toma una dimensión peculiar dentro de este discurso. Bueno, a ver, no, creo que hay un componente interpretativo muy peculiar, no muy peculiar, muy particular, que usas en la última parte de tu frase, donde dices, eso implica que hay una realidad tal, tal, tal. Una cosa son los experimentos y otra cosa cómo los interpretamos. Y entonces, creo que si los interpretas pensando en un formalismo cuántico que, por ejemplo, tiene un colapso, que te dice que el colapso ocurre cuando un observador va y mide, entonces vas a llegar a esa conclusión, de que esas cosas solamente tienen realidad cuando vamos y medimos. Pero si tienes un formalismo cuántico, una interpretación del mismo formalismo cuántico distinto, como por ejemplo un colapso objetivo, entonces podrías dar una descripción de lo que ocurre sin nunca hablar de que eso adquirió realidad cuando yo fui y lo medí. O sea, creo que de esa conclusión última que sacas depende mucho de la interpretación. Y creo que esa interpretación tiene el problema de la medición, entonces no es una interpretación válida. Yo sí quiero agregar algo en el sentido de que, por ejemplo, según entendí, el análogo a programar en computadoras cuánticas va a ser hacer mediciones sobre un conjunto de qubits que están entrelazados. En ese sentido, y justamente vamos a ser nosotros quienes diseñamos el programa, ¿no? Y nosotros, como le decimos a la computadora qué hacer cuando hacemos un programa. Entonces, independientemente de que tú hagas una teoría de colapso objetivo, cuando seamos capaces ya de hacer un programa en una computadora cuántica, somos nosotros quienes estamos, digamos, sí, nosotros le vamos a decir qué outcome queremos, nosotros vamos a hacer el programa para eso, y según yo, no te puedes deslindar del observador, de la persona que está diseñando ese programa. No, me parece que otra vez tienes que hacer una distinción muy fuerte entre el asunto de que el observador juega un papel fundamental en tu teoría, pero digo, a nivel básico, y que nosotros cuando describas lo que haces a nivel macroscópico hables del concepto de medición. Cuando usamos mecánica clásica también hablas cuando yo voy y mido tal y cual cosa. Pero ahí no hay un problema fundamental, porque el concepto de medición no lo requieres a nivel fundamental para escribir tu teoría. Entonces, en una versión de la mecánica cuántica que soluciona el problema de la medición pasa lo mismo. A nivel fundamental tú puedes describir lo que está pasando sin nunca mencionar el concepto de medición, ni de humanos, ni ninguna otra cosa. Tú también puedes, si quieres, dar una descripción de ese mismo sistema a un nivel en el que hay humanos que van y programan una computadora y hacen mediciones, tal. Pero eso ya no me parece problemático, no sé si quedó claro. Pero hay humanos que hacen la teoría, por favor. La teoría es una hecho humana. Entonces eso no vas a eliminar al humano. Es el que hace las cosas. Pues sí, pero eso no tiene que ver nada con lo que hace la naturaleza. Es nuestra forma de tratar de expresar lo que hace la naturaleza. Es otra cosa. La cosa es que se podría hacer que realmente ahora se abrió una puerta en donde nosotros adquirimos la capacidad de crear esa realidad. No, crear esa realidad, crear la realidad. Sí, en el sentido que comentaba Jorge. O sea, no estoy diciendo que yo voy a crear... Si yo creo la luna cuando la veo... No en ese sentido, justamente así no. Sino en esta nueva manera de pensar. No, es un mal lenguaje. Es un mal lenguaje. Es ese mismo lenguaje que se usa mucho en filosofía, de reconstruir al mundo. Estoy construyendo al mundo. No estás construyendo al mundo, estás interpretando al mundo, estás tratando de describirlo, es lo que estás haciendo, no construyéndolo. Creo que, bueno, aquí hay como algo, porque está esta cosa que es casi como
pues hagamos otra teoría cuántica. Finalmente la teoría funciona. Ahora, algo que, bueno, creo que nos gusta como, digo, a lo largo de la historia de la física, las nuevas teorías se aceptan cuando se ajustan con, por ejemplo, con Newton. En los límites de lo grande, pues la cuántica funciona con Newton. Y en los límites de las bajas velocidades, la relatividad funciona con Newton. Eso como que nos da a nosotros una, no sé si es, o sea, psicológicamente o alguna seguridad de que la teoría, como que nos da esa cuerda de salvación. Ah, sí, en lo que yo conozco y en lo que sí puedo ver es real. Entonces, por lo tanto, pues debe ser correcta. Más bien, creo que sería como hacer digo, finalmente la teoría está allí, ya ha funcionado, experimentalmente funciona, en nuevas tecnologías funciona, y sería más como hacer un salto de fe, de dejar de tratar de ajustarlo a que nosotros queremos que sea así. ¿Por qué no quiso? ¿Por qué? Pues finalmente, bueno... ¿Cuál salto? Esa parte como de querer, era lo que preguntaba hace rato, de querer determinar todo. A lo mejor va a haber cosas que inherentemente nunca vamos a poder. No sé si nunca vamos a poder, no hemos podido, son cosas diferentes, no he podido, no las sabemos hacer, pero no sé lo que vas a hacer, saber mis nietos, no sé, Sí. no me puedo adelantar. Ya nos fue un buen filósofo, el creador del socialismo, por cierto, que una vez dijo que nunca sabríamos de qué están hechas las estrellas. Y a 20 años después le estaban diciendo que estaban haciendo de qué están hechas las estrellas con espectroscopía. Pues sí, pues, ese tipo de adivinanzas son muy peligrosas. Esta primera parte de su discurso es precisamente el pragmatismo que existió en la mecánica cuántica. Funciona muy bien la teoría, ¿a qué le buscamos? ¿A qué le tiramos? Si funciona muy bien, adelante. Pues sí, claro, funciona muy bien, estupendamente bien. Pero es una teoría que también tiene sus dificultades. Entonces, no cerremos los ojos a las dificultades, nos abrimos solo a sus éxitos, pero cerramos frente a otro. Es el punto. Pues nada más un comentario breve, que me parece que el límite clásico de la mecánica cuántica no está tan claro como sugeriste, ¿no? Entonces, la mecánica cuántica no tiene un límite clásico. Sí, o sea, en los libros de texto te platican por un lado que puedes tomar el límite h barra va a 0, pero es sumamente problemático hacer eso. O que cuando tienes muchas partículas, pero también es complicado, o este asunto de correspondencia de Bohr. El infinito, nada de eso es pero en realidad no está para nada claro cómo recuperaron la mecánica de Newton de la mecánica cuántica. Sí, estrictamente como teorema no existe el límite clásico de la mecánica cuántica. Como teorema existen formas de aproximarse a él, de vislumbrarlo, etc. Eso sí, pero en cada caso puede fracasar esos métodos. Alguien quería preguntar algo, ¿no? ¿Sí? Yo tengo 4 comentarios, muchas gracias por la plática, muy estimulante. Tengo 4 comentarios que quieren elevarse a preguntas, pero creo que dada la discusión, pues ya están casi muy discutidas también. Déjenme hacer los comentarios un tanto invocando qué opina usted, ¿no? Digo que son 4, puedo tener muchos más también. Un preámbulo, se habló de juventud versus senectud, yo me estoy yendo a los extremos casi. Para mí, joven es para mí el que todavía quiere saber, y no solo eso, sino que queriendo saber si hace preguntas y se atreve a investigar, ¿no? Entonces, por ahí me atrevo a entrar un poquito. Ese es un preámbulo, ¿no? Eso quiere decir que el vice es muy joven, efectivamente, es el que más se ha preguntado. Bueno, le voy a decir los 4 puntos en que van, pero es muy preciso, ¿no? Primero es evocador de la República de Platón, por supuesto, ¿no? Creo que tiene más de 80 años. La mecánica cuántica tiene 100, pero la pregunta por lo menos viene de la caverna de Platón, ¿no? Él nos habla de la realidad y creo que está, no sé en qué lado se puede ubicar lo que nos dice, me parece que está con Platón. ¿No? Sí, de que la realidad, pero perdón, me parece, no lo puedo afirmar, de que la realidad existe, pero estamos condenados a ver la proyección de las sombras. Entonces, eso está en un punto intermedio en Platón, yo no sé, creo que el realismo total tampoco lo puedo achacar a lo que escucho de ustedes, ¿no?
Bueno, ese es un comentario, pregunta, ya me contestó. El segundo sobre la completez y la interpretación, usted muy bien creo que nos señaló que pues, son cosas distintas. Quisiera, pues eso mencionó Roger Penrose, él creo que comenta que los problemas, como usted lo señaló, gracias a los problemas, una pequeña lista de los problemas, ¿no? Muy ilustrativa, pero quería ver con algo que se comentó hace rato de los problemas que llama X y el problema Z. Z por lo de rompecabezas en inglés, y X por lo de paradoja. Él piensa que no le gusta lo que son paradojas, como el gato de Schrödinger, y piensa que esos van a quedar exorcizados más adelante, en una teoría, no sé si llaman ustedes a y los problemas Z, los puzzles, como el enredamiento cuántico, que parece que se van a quedar, ¿no? Entonces, ese es un comentario que quiere un poco se pregunta, pero por el tiempo creo que no voy a encontrar mucha respuesta. Sobre la charla de la proyección sí se refirió explícitamente, y aquí lo que quiero comentar es el trabajo de Yahya Hananot, que él ha trabajado intensamente. Quisiera saber también qué opina, no sé si va a ser ahora en los siguientes seminarios, sobre no solo cuestionarse como él lo hace, y lo hacemos muchos, unos a otro nivel más notable, otros nada más como simples estudiantes, que siempre es importante preguntarse, pero le preguntan a la naturaleza haciendo experimentos. Es muy interesante lo que estoy viendo que anda alrededor del instituto más o menos reciente que han creado, donde él está presidiendo el Quantum Studies Chapman, donde sostienen pláticas, discusiones que realmente nos hacen sentir a nosotros acá en parte de ese ambiente, y celebro que tengamos una mente aquí en la UNAM por usted. Finalmente, el otro punto y final es sobre un libro que acabo de ver, buscando, indagando como joven, sobre los fundamentos de la mecánica cuántica, editado por Springer, en donde usted y la doctora Cheto aparecen como autores, que no he podido comprar, pero que voy a comprar por Amazon. Un libro de Springer sobre fundamentos de la mecánica cuántica. No me equivoqué, ¿verdad? Es reciente. Entonces sería bueno tener una referencia así que todos pudiéramos leer y discutir, ¿no? Y bueno, yo no lo puedo comentar ni felicitar, bueno, lo tengo que leer. Estoy haciendo un poco de propaganda, pero creo que es válido porque vamos a estar en una televisión. ¿Cuál es el libro, perdón? ¿Cuál es el libro? No tengo el título en la mente, pero se llama The Emergent Quantum. The Emergent Quantum. Leí el prefacio y es terrible, ¿no? Lo que dice, muy fuerte, ¿no? Bueno, en conclusión son esos 4 puntos. ¿Pero yo qué debo hacer? Bueno, me contestó el primero, ¿no? Yo nunca. Si está de acuerdo en que, pues, sería con los experimentos que deberíamos seguir adelante, por ejemplo, en la cuestión del postulado de la proyección, ¿no? Del colapso, ¿no? De eso, pues se habla mucho, decimos mucho, pero creo que finalmente tenemos que hacer. No, pero mire, está tan trabajada la mecánica cuántica en el laboratorio, en teoría, en las fábricas, en los talleres, por todos lados. Hacer experimentos, esto no sé si tenga mucho sentido. Ya, claro, si se ocurre una nueva idea, una nueva situación, sí, pero mientras estamos manejando las cosas que ya más o menos son conocidas, yo creo que ya el caudal experimental es enorme, y sabemos que hay una plena coincidencia entre nuestros numeritos y los medidores. Bueno, pues, gracias, es una toda una respuesta, pero por ejemplo lo que llaman non-demolition. Sí, eso es reciente, sí, bueno, es más o menos reciente. Sí, y hay mucho por hacer. Sí, bueno, pero son formas diferentes de hacer las cosas, ¿sí? El non-demolition experiment está basado en la idea de que la medición, la observación, altera el sistema. Entonces aquí están buscando formas de hacer observaciones que no alteran al sistema. También está en la actualidad, aparte del non-demolition, están las mediciones suaves, que no son mediciones, por cierto, son elementos de materia, es decir, son proyecciones de una amplitud de probabilidad, lo que se está calculando, nada más, no está midiendo nada. No están midiendo nada que el artículo en que se propuso el método de ediciones débiles se llama cómo medir el spin del electrón para que dé 100 como resultado. Bueno, pues si se mide el spin del electrón y da 100 como resultado, eso no sé qué tipo de mediciones están haciendo. Bueno, entonces yo quiero sintetizar una sola pregunta. ¿No cree usted que lo realmente nuevo, la salida, habrá de venir y más fuertemente, única y exclusivamente, nuevas observaciones todavía no hechas? No necesariamente. No, se nos están escapando cosas. El día que entendamos que eso nos está escapando, ese día las cosas cambiarían. Que si esto lo sugiere un experimento
o nos sugiere una idea brillante de un individuo brillante, no lo sabemos. La física se construye mucho a partir de actos creativos, de la invención, libre de la mente. Mucho, mucho, mucho. Son invenciones muchas. Algunas trabajan, otras no trabajan. Pero un acto creativo es una invención en última instancia. Es simplemente, si algo que a nadie se le había ocurrido, bueno, cuando se le ocurre a Maxwell agregar la corriente, el corriente de desplazamiento, pues ahí es algo plenamente creativo. Es un invento del Señor, pero es un invento que está motivado en función de las cosas que está observando, etc. No es arbitrario, no es un invento arbitrario, sino está poniendo en su lugar las cosas que conoce hasta que se da cuenta, ah caray, por aquí pasa esto, y lo inventa, lo saca adelante y saca la teoría. Igual sale la teoría general de la relatividad, la teoría de Newton también, ¿no? Hay inventos por todos lados, hay actos creativos. ¿Cuál será el acto creativo que logrará conducirnos a descubrir cuál es la esencia de la mecánica cuántica? Pues hay que esperar, hay que ser. Gracias. Yo creo que sería buen momento de que nos planteáramos qué queremos que pase para la siguiente sesión. Ahora que ya estamos próximos a... ¿Quién se siente picado de todo esto para decir algo? ¿Quién se siente picado para soltarse? Pues es lo que tendríamos que ver. A mí me gusta, yo casi no conozco de esos experimentos que mencionó Jorge, de fotones enredados. Y si tú pudieras como hablarnos más de, presentarnos la problemática que están planteando estos experimentos, pues sería padre, ¿no? También podemos hablar un poquito con muy pocas situaciones de enredamiento y abrir un poquito la reflexión que se había mencionado, ¿no? Sí, aprovechando que hay muchos estudiantes aquí que... Se necesita muy poquito, ¿verdad? Hay que entender lo que es un cauto escalar nada más en cualquier espacio vectorial, y ya con eso podemos hablar de mucho gusto. Bueno, pues quedamos en eso. ¿Está de acuerdo? Sí, pues, Ana María no está, la doctora Cheto, pero ella algún que creí escuchar decir, pero como fotones con luz no, algo así. ¿Cómo? Creo haber escuchado que dijo, bueno, esos experimentos con luz como que los exorcizó un poquito de su plática. Me parece haber entendido. Vamos a aprovechar ese Ahora que no está ella es como se puede. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido y pues que les vaya bien.